En el episodio de hoy vamos a entrevistar a una persona súper conocida en el municipio de Ejido y que hace gala de su sabiduría y de todos los conocimientos que ha podido recabar a lo largo de su vida. Es doctor en Filología Hispánica, especializado en el Siglo de Oro, y en su tesis doctoral demostró que una obra escrita hace más de 400 años realmente pertenecía a otro autor. Ha sido profesor de lengua castellana y literatura en el Ejido durante más de 30 años y es todo un referente en el mundo docente del municipio. Hoy entrevistamos a Gabriel Maldonado. Muy buena, Gabriel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién es Gabriel Maldonado? Pues una persona sencilla y corriente, pues que ha dedicado toda su vida a la docencia y a la investigación. Profesionalmente a la docencia y luego primadamente a la investigación. Han sido los retos de mi vida, no sé por qué, pero bueno, me encontré con esta vocación y la he intentado llevar al máximo desarrollo. Ha sido profesor principalmente en el Instituto Fuentenueva, de lengua castellana y literatura, para que nuestros oyentes pues se sitúen. Muchos de ellos nada más ver tu cara se van a situar, pero vamos a explicar un poco esa trayectoria, ¿no? Vinculado muy mucho al Instituto Fuentenueva y a toda la cultura del municipio de Ejido, pero no solo ha ejercido tu vida profesional ahí. No, empecé en el año 84 en Berja, donde fue mi primer destino, y ahí estuve un mes y medio. Por razones políticas y de otro tipo que no entro a valorar, me trasladaron forzosamente a Huercalovera, donde desarrollé mi labor durante 2 años, para volver después a Almería, a la Universidad Laboral Antigua, luego Centro de Enseñanza Integrada y hoy Sol de Portocarrero. Me dieron, bueno, posteriormente estuve un año en el Instituto Santo Domingo, en el año 87, y obtuve la plaza definitiva en Berja, donde estuve 2 años, hasta que eh, pedí el traslado a Ejido, no porque en Berja me sintiera mal, sino porque había los medios de comunicación, había clases por la mañana y por la tarde, tenía que quedarme a comer, entonces solicité, el único destino que solicité fue el Instituto Fuentenueva. ¿Por qué? Porque se abría por primera vez, era un instituto nuevo y todavía no había intereses creados ni otros elementos que de alguna forma contribuyen a crear envidia en los centros de rancia abolengo, ¿no? Uh-huh. En esa trayectoria holgada que has tenido, vinculada al mundo de la enseñanza siempre, y un verdadero enamorado de los libros y devorador de obras literarias, ¿cuáles dirías que son aquellas características o aquellas pautas que debe de llevar a cabo un profesor para captar la atención de los alumnos, que las enseñanzas que ellos hacen, digamos, hagan su efecto en los alumnos y que los estudiantes pues despierten en mayor o menor medida la pasión por estudiar? Carlos, me pone en un brete porque es una pregunta muy difícil. No sé exactamente qué es lo que hay que hacer. Yo creo que va con el carácter de cada persona. Pero en fin, lo primero es que la autoridad es la autoridad. Es decir, que no, el colegio no funciona en estos niveles. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos que no saben dónde están sus límites. Entonces, se trata de, primero, que tenga vocación, que el alumno vea que está enamorado de lo que hace, y luego dos elementos básicos que yo considero necesarios en nuestra profesión, que son el de justicia y humanidad. Justicia para darle a cada uno lo que en principio se espera, que sea lo más justo posible, y humanidad para ayudar a aquel alumno que lo necesite, ya aportando por parte del docente eso que le puede faltar al alumno. Siempre buscando el respeto. Es decir, no vale en la educación el colegueo este oye, esto no quiere decir que no te hablen de tú. A mí siempre me han hablado de tú, pero siempre con respeto. Uh-huh. O sea Entonces que aquí, realmente yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre al final mantener esa barrera de profesor y alumno, que se debe basar en el respeto,
en el respeto bidireccional, ¿no? Tanto del alumno al profesor como del profesor al alumno, pero seguramente tampoco sea una buena elección el ser, por así decirlo, dictador y no cumplir con esos principios de humanidad y justicia de los que ha hablado. Bueno, yo como jefe de estudio y director que he sido de un centro he tenido problemas no solamente con alumnos, sino con compañeros por la falta de respeto que han tenido a los alumnos. Es decir, lo han tratado como si fuera colillas, ¿no? No. Entonces, muchas veces he tenido que, de alguna forma, tener manga izquierda para, de alguna forma, recriminar al profesor su acción, pero tampoco que salga de el despacho. Ya. Es decir, que no sea vox populi, que se ha regañado a un profesor por falta de respeto hacia el alumno, y por otra parte el alumno lo normal es que haya más falta de respeto por parte del alumno al profesor que a la inversa. Sí, la verdad que es un tema serio el que estamos hablando, pero no puedo evitar que se me venga a la cabeza lo que dijo Florentino sobre Valverde y Tchouaméni, ¿no? Esto es una cosa que se debería haber quedado en el banquillo, la pelea que tuvieron entre ellos, pero luego fue, como dice Vox Populi, y eso es quizá lo que no debería haber pasado. Digamos que esas cosas se deben de solucionar en los despachos, internamente, y ya es el error. El error es cuando ya se hace la comidilla de todo, digamos. Sí, el profesor se convierte en una víctima en algunos casos. En otros casos es el alumno, unas veces con razón, otras veces sin razón, en ambos casos, ¿eh? He tenido yo muchas experiencias con profesorado que, por ejemplo, recuerdo uno que vino, el primer día se presentó como mediador de conflictos, y el primer conflicto que creó fue al entrar en clase. Y fue el propio profesor. el propio profesor. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque se ofrece como mediador de conflictos y es él precisamente el que los causa. Entonces, Claro, por eso es mediador de conflicto, porque luego tiene que apagar los fuegos que él ha encendido. sí, en ese caso, en ese sentido, la labor de jefe de estudio es de sacerdote, porque tiene que escuchar muchos pecados, de bombero, porque tiene que apagar fuegos, y otras profesiones que no voy a citar porque, no procede, quizás. porque no proceden. Gabriel, sí. en los últimos 40 años han cambiado mucho los alumnos. De elegido, vamos a decir de elegido porque es de donde tú has operado. Yo sigo yendo regularmente por el instituto, y siempre las quejas que oigo de los compañeros son de que los niveles, de que la falta de respeto, de que el asentismo, es decir, que está fallando todo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que podía preguntar perfectamente el tema del soldado rebelde en la vida sueño. Y te lo podían responder con facilidad. Y me lo respondían, decía a lo mejor alguno, una pregunta muy difícil. ¿Por qué una pregunta muy difícil? Porque no aparecía en ningún libro de texto, tenía que razonarlo el alumno. Hoy la pregunta sería, ¿qué escribió Calderón? ¿O de quién es La vida sueña? Pero no mayor profundidades. El tema del Y cuando sí. no aparece a lo mejor el contenido en el libro de texto, es como un hecho a favor del alumno, decir, maestro, es que esto no lo viene en el libro, ¿cómo me lo preguntas? ¿No? Sí, claro, efectivamente, pero modernamente lo que se intenta es fomentar el espíritu crítico del alumno, Claro. el que sea capaz de, ante un problema, buscarle la solución. El cómo ya depende de cada uno. Lo que está claro es que nos estamos cargando la educación porque falta algunos de los principios de las facultades del alma, de las que hablaba Aristóteles: memoria, entendimiento y voluntad. Últimamente la memoria está siendo menoscabada en beneficio de... Pero es como un ordenador. Si no tienes datos, puedes tener memoria. Pero ¿qué haces con...? Es decir, que tienes que tener un programa, que sería el entendimiento, y una voluntad que funcione. Pero memoria es necesaria. ¿Por qué? Porque son los datos con los que va a trabajar ese espíritu crítico. Pero, Gabriel, una de las cosas de los aspectos que yo creo que está teniendo la educación, la tendencia en los últimos años, es que se beneficia mucho la capacidad de memorización del alumno, pero
cada vez menos la capacidad crítica o de poder solucionar problemas o de darle uso a todo eso que ha memorizado, ¿no? En la mayoría de los casos, al menos los exámenes que yo he tenido personalmente, lo que más se ha premiado es la capacidad que tú tengas de memorizar un tema y, digamos, exponerlo. Sí, vamos, yo parto de que la memoria es imprescindible, porque sin memoria... Sin datos no puede hacer nada. No, esta mañana oí hablar de la Nava de Tolosa, 1212, decía la profesora de historia. Acordaos, 1212, 1212, no se olviden, si eso se olvida, qué conocimientos históricos podemos tener. Hay que tener datos. Y luego ese espíritu crítico que sea objetivo, ¿eh? Vamos a ver, no manipular a los alumnos para que adopten cierta actitud política hacia un bando o hacia otro, sino que ellos escojan libremente, según su conocimiento, lo que verdaderamente les puede ser útil. En este sentido, la educación hoy sí está potenciando teóricamente el espíritu crítico, pero no a todos los niveles. O a lo mejor no todos los profesores son capaces de saber evaluar o saber sacar al alumno ese espíritu crítico del que hablamos. Y luego, Gabriel, también desde el punto de vista del profesor, a lo que tú has dicho, ¿no? Que cada alumno, independientemente de los ideales que pueda tener cada alumno, porque estamos hablando de una etapa en la que se está formando su propio pensamiento crítico, si digamos que ya se le ve a cada alumno en sus exámenes o en sus comentarios críticos de texto algunas tendencias políticas o ciertos pensamientos que pueda tener, para el profesor es difícil ser imparcial si no se ajusta a sus propios pensamientos, porque puede venir aquí alguna controversia fuerte, interesante, sí, ¿no? Vamos a ver, resulta difícil, pero no imposible. Lo primero es que hay libertad de cátedra. Tú puedes dar una enseñanza desde tu punto de vista, pero siempre intentando que no se note o que el alumno no note de qué tendencia política eres. Pues hay mucha manipulación actualmente en la aula. Yo, que he sido preparador de oposiciones y que sigo preparando opositores, siempre le digo incluso en selectividad, cuando preparaba a mis alumnos para la prueba de acceso, que tenían que ser lo más ecléctico posible. Es decir, no decantarte por una facción o por otra, sino intentar ser lo más moralmente que se ajuste a... Si tú te encuentras un profesor de una tendencia y ve que lo que está diciendo el alumno es contrariamente opuesta a la tuya, normalmente ya crea un rechazo, no debería ser así, pero lo es. Tanto en oposición, como le decía a mis alumnos, como en las pruebas de selectividad, intentad no dar vuestro espíritu crítico totalmente. Sí, critica el texto, pero no te metas en otros berenjenales porque no sabes a qué lado está el que tiene que corregir tus pruebas. Entonces es muy difícil. Bueno, se podría ocultar los típicos temas que hay que ocultar en las cenas familiares, ¿no? Entonces te puede servir un poco de Sí, que generan controversia y que al final sí, pueden ser los más dados a posibles debates. Sí, hay que ser lo más ecléctico posible, siempre dentro del espíritu crítico, pero sin que se note mucho, porque puede crear, depende de eso digo, de quién corrija, este no merece esto ni nada, venga, debajo, ¿no? Para eso hay una tabla para unos criterios de evaluación, para ser lo más objetivo posible y ya está. Vale. Desde el mundo digital está ayudando tanto a los alumnos como a los profesores, solo en algunos aspectos o directamente no. Yo tengo mis dudas sobre esto. Cuando llegó el boom de las pizarras digitales y de los ordenadores en toda la aula, pues se creó ahí unas falsas expectativas que luego, ¿en qué acabaron los ordenadores? Acabaron siendo objeto de juego, objeto de ver películas y tal, y las pizarras digitales igual. Esto estaba en contra de una de los aspectos básicos de la educación, que dice que debe haber una educación diversa,
inclusiva, pero si los ordenadores están anclados a unas mesas que no se pueden mover, tú no puedes hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas en un círculo, porque esas mesas son Estática y... están ancladas al suelo y nada, entonces no puedes interactuar de una forma distinta a como... Entonces no sé hasta qué punto sí está bien que, por ejemplo, el ordenador se utilice. Por eso yo recomiendo a los portátiles, venga, vamos a hacer una búsqueda de datos para estos problemas. Entonces coger el ordenador en ese momento, enchufarlo y vamos a buscar esos datos, pero no tenerlo permanentemente enchufado, como ha estado siendo hasta hace poco. Se ha tirado vilmente el dinero en una falsa tecnología. Vale, eso desde el punto de vista de la tecnología que se le ha facilitado a los alumnos, que alguna de ellas habrá sido positiva y otra habrá sido inservible, lo que se ha invertido ahí. De hecho, la generación posterior a la mía fue esa que la Junta de Andalucía le dio un portátil a cada alumno, que a los 9 meses ya el portátil poco menos que te decoraba la estantería de la habitación. Si no lo habían vendido, sí. Que también. Pero bueno, ahí está ya el espíritu emprendedor de la gente de Elegido, que se le veía ya desde bien chico, ¿no? Pero lo que yo también quiero comentar es el tema de que, por ejemplo, tú ya le digas a ChatGPT que te diga todas las obras de Quevedo y te las ordene de forma cronológica y te diga un comentario más o menos crítico de cada obra, ¿no? Eso tiene sus luces y sus sombras, porque al final tenemos el alcance de la información, o por lo menos parte de ella, de una forma muy inmediata, pero dificulta otros, digamos, desarrollos de aprendizaje que tiene el alumno cuando tiene que hacer una labor más compleja para obtener la información, ¿no? Sí, yo me acuerdo que decía un profesor mío que tuve en sexto de bachillerato, que no era el más inteligente el que sabía todo, sino el que sabía dónde tenía que recurrir para solucionar sus problemas. Entonces, la inteligencia artificial, como su nombre indica, es artificial. Entonces, no entiende de sentimientos. Yo le digo el otro día, redáctame este texto de otra forma. Lo único que hace es cambiar las palabras por sinónimos, pero en el fondo era lo mismo. Es decir, que la inteligencia artificial resuelve problemas, pero también los origina, los produce. Al final, la mente del alumno y de la persona en sí es compleja. Entonces, facilitarle aparentemente el trabajo puede generar otras barreras que van a ser te van a dificultar tu desarrollo de otras habilidades mentales y de búsqueda, ¿no? Sí. Leía el otro día un artículo en el que decía que aquel periodista que toma notas con su bolígrafo, pluma, lápiz, como quiera, manualmente, y su blog, recoge mejor información que el que está con el ordenador o su tablet o su teléfono recogiéndola, ¿no? ¿Por qué? Porque te obliga a ejercer dos elementos al mismo tiempo. Uno que es la psicomotricidad y el otro que es el proceso mental, que se va transcripción a escritura de lo que estás haciendo. Yeah. Entonces decía que normalmente el periodista que recogía esa información con lápiz y papel la recogía más fielmente que el que reproducía literalmente lo que se estuviera diciendo. Bueno, yo soy periodista, Gabriel, y yo creo que una de las razones... Te aviso. Yo creo que una de las razones es porque escribiendo se recupera información de una forma más lenta, entonces tu mente está obligada a sintetizar lo que estás escuchando. Ese proceso de sintetización hace que tengas que procesar esa información. En cambio, si tú simplemente estás transcribiendo como un robot, no estás haciendo ese proceso de... Puedes estar pensando en otra cosa. Básicamente. Mientras que tú tienes que hacer, si no te da tiempo, un resumen de lo que estás haciendo con la idea que tú quieras recoger, ¿no? Entonces ese proceso mental se anula mediante las nuevas tecnologías. Es decir, volvemos otra vez a los cuadernillos rubios. Hay que, bueno, luego está el tema de la caligrafía y tal, bueno, ahí no vamos a entrar, pero sí fueron muy útiles en la época. Sí. Hay letras que no se entienden. Y no digo solamente de alumnos, ¿eh? Yo tengo una dedicatoria de un escritor de renombre que es muy fácil
confundir porque puedes leer lo que quieras, no se entiende nada. Y no es como decían antes los médicos, no. Es decir, pero bueno, y es un escritor al que yo admiro. Y que no destaca por su caligrafía. No, yo me quedé sorprendido cuando en un libro me lo firmó con una dedicatoria y me costó mucho trabajo descifrar lo que había querido decir, pero bueno. Bueno, Gabriel, hemos comenzado con un primer bloque dedicado a la docencia y a aquellas habilidades, pautas y conocimientos que debe tener tanto el profesor como el alumno para poder tener en mayor o menor medida mayor éxito en su profesión o en su labor, ¿no? Pero me gustaría que el podcast, el episodio de hoy, pues tuviera diferentes apartados relacionados con lo que tú has desarrollado a lo largo de tu vida, y uno de ellos es la escritura. De hecho, estos libros de aquí todos son tuyos. No sé si todos están aquí, creo que no, creo que hay más. No es solo tu pasión por la lectura, sino también tu habilidad para la escritura. Y de hecho, bueno, no sé si quieres comentar algunos de ellos, pero sí que me gustaría que hablaras de el que está relacionado con el Festival de Teatro de Ejido. Bueno, eso fue un encargo que me hizo el pobre don Pedro Ponce, diciendo, mira, Gabriel, tú que estás... Habíamos coincidido en el Consejo de Dirección del CEP y teníamos amistad, yo había sido alumno suyo también, y dice, mira, hay que hacer esto del teatro de Ejido, darle publicidad y tal. Entonces yo me voy a poner en contacto con la Diputación y tú me vas a hacer el trabajo este. Es decir, yo no tuve ninguna relación con Diputación ni nada, le entregué a don Pedro Ponce lo que es el material, y él lo hizo todo, lo gestionó con el Instituto de Estudios Almerienses y salió publicado. Le agradezco también a LICO, el estudio de Heiban y el archivo municipal de Ejido, pues todas las fotografías que me permitieron incluirlas en... Porque al final este libro, ¿qué es? Una recopilación. Sí, una recopilación, un resumen de las principales compañías y principales representaciones que han pasado, no me acuerdo si eran 30 o 40 años, no, yo creo que eran sobre los 30 primeros años del Festival de Teatro de Ejido. Un festival que a nivel nacional es referente, digamos, por las grandes compañías que representan aquí, y desde el propio municipio apuestan mucho por el festival. Sí, se apuesta mucho por el festival y es de agradecer, pero no tiene la fama que debería tener por su envergadura, ¿eh? Están los festivales de teatro clásico de Almagro, el de Mérida, en Cartagena también se hace, en Sagunto, pero el teatro clásico, pero el teatro con tal variedad de compañías, de innovaciones, yo me acuerdo de Dagón, por ejemplo, o de Albert Boadella, con su compañía, como era un teatro rompedor, un teatro innovador, un teatro revolucionario, y pasaban por el Ejido. No, mientras que compañías de teatro clásico sí actúan en los otros festivales que tienen más importancia, no más importancia, mayor renombre que el Festival de Teatro de Ejido. Bueno, y compañías como La Cubana, grandes, digamos, cantantes, Montserrat Caballé tiene allí su palco, gente que ha estado muy ligado a la historia de la cultura de España, pues ha venido elegido con gusto a representar su arte. Una pregunta que me surge a raíz de la conversación. El Ejido tradicionalmente es un municipio ligado al trabajo de la tierra, para que no vamos a engañar. ¿Cómo surge, no sé si tienes esta respuesta o no, esa pasión por asistir al teatro, al festival de teatro, ligado a la cultura? No son cosas totalmente independientes. El hecho de tú tener una cultura del trabajo, pero luego por la noche querer ir al festival de teatro, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil de responder, pero yo tengo que decir que un pueblo que estaba acostumbrado únicamente al trabajo ayudó mucho las compañías de teatro aficionado que surgieron, sobre todo en el Instituto de Santo Domingo, con Elías Palmero, con Concha San Francisco, con don Juan Llerena, que crearon ese fermento de donde surgió después. Bueno, ¿y por qué nos quedamos con el teatro aficionado? ¿Por qué no podemos traer una obra
Venían grandes artistas también en la época, cantantes, ¿eh? Ujú. Sí, yo me acuerdo de llevar a mi abuela a ver a Manolo Escobar porque era su ídolo, es decir, aunque fuera de aquí, ¿no? Pero sí, han pasado, y así va surgiendo el germen del teatro, se va creando una cultura desde pequeño y se genera lo que estamos viendo ahora, un festival de renombre, no digo internacional, pero sí nacional. Ujú. Vamos, que desde la siembra de la cultura a la escala más pequeña, es el por qué hay una afición tan generalizada por el teatro en el Ejido, ¿no? Quizás un poco esa la razón, ¿no? El Sí, teatro aficionado que, desde luego, ya le gustaría a muchos municipios tener la de grupos que hay de teatro aficionados en el municipio de Ejido. y cómo se... Bueno, también en el Instituto Fuente Nueva también creamos un grupo de trabajo, un grupo de teatro que tuvo cierto éxito La cuadrilla, ¿no? Con Diego. con Diego y con Concha, antes con Concha, pero después lo continuó. Es decir, en todos los centros educativos se ha creado un germen de teatro aficionado. Ujú. Podría salir mejor o peor, pero animaba a los niños, les Ya. creaba. Mientras estaban ensayando no estaban haciendo otras cosas. Y además se sentían elementos necesarios de esa representación. Si se ponía malo, Ya. ¿quién me va a sustituir? Ya. En fin, adquirían un protagonismo que de hecho no lo hubieran llevado a cabo en otras facetas. Ya. Bueno, pues muy interesante este impasse sobre la cultura y el teatro en el Ejido. Pero me gustaría volver a un poco ahondar en esos más de 30 años de profesión como docente y que me comentaras con qué experiencia o experiencias te quedaría. Experiencias personales, dignas de comentar, llamativas, que creas que pueden ser interesantes. Bueno, hay tantas experiencias que muchas no son experiencias con inspección, con gente de limpieza, de todo tipo, con alumnos. Muchas no son para contarlas, aunque me quede con la gana, pero No para contarla ante el micrófono, ¿no? Aunque bueno, yo te doy vía libre. no, yo me acuerdo que empecé a trabajar con 24 años, llegué al Instituto de Gorka Lovera y lo primero que recibí antes de entrar en clase fue un escobazo, Literal. literal. ¿Qué ocurre? Yo tenía clase a las 3:30 de la tarde, se compartía, el turno era partido, tenía clase, la pobre Teresa estaba limpiando, fregando el suelo, El limpiador. y aunque intenté echar por manchar lo menos posible, las huellas se quedaron. Entonces, de pronto recibí un escobazo en la espalda, que os he dicho muchas veces que no me piséis el suelo. Y entonces, menos mal que un alumno, pobretico de primero de BUP, la vio y dice: Teresa, que ese es el maestro, no le pegues. ¿Y dónde se metió la limpiadora en ese Ay, momento? pobretica. Era mayor y era muy humilde, muy buena gente. Entonces no sabía dónde ponerse. Allí prácticamente quedé de rodillas. Ay, perdone usted que está. No se preocupe, Teresa, no pasa nada. Pero es que me veía obligado a pasar. No, yo no hubiera pasado por gusto, ¿no? Pero tenía clase. Entonces, bueno, no se preocupe, no volverá a pasar, perdóneme y tal. Bueno, esa es una situación que le puede pasar a cualquiera. Es decir, yo me confundía con los alumnos. Yo tenía 24 años, tenía alumnos en COU con 19. Es decir, nos llevábamos 5 años de diferencia, que tampoco era tanto. Es decir, se podía perfectamente equivocar. Sí, pasar desapercibido o pasar por alumno, ¿no? Eran unos años raros en el sentido de que las clases de las 3:30 había una serie que estaban retransmitiendo a esa hora, Ujú. y las clases de esa hora no iba nadie, estaban todos en el bar de enfrente, Viendo la en serie. el Beyoncé me parece que se llamaba, viendo la serie. Cuando acababa la serie volvían a la clase. Entonces yo decía: cambiarme, cambiarme el horario, ponerme otra hora, que era un COU, Ya, es decir, que se estaba que era- jugando. Sí, no, pero esas clases de las 3:30 no aparecía el alumno por ahí. ¿Y alguna experiencia más cercana al Instituto Fuente Nueva? Que seguramente haya incluso alguien que nos vea que pueda sentirse identificado. ¿O no? No sé. Ay, yo contaría una, pero no la voy a contar porque fue cuando me hicieron una encerrona por mis 50 años y llegó la inspección en ese momento. Y Tus 50 años De edad. de edad. de edad. Y llegó la inspección, pero el primer contacto que tenía yo con ella, jefatura de estudio era
Me habían llenado 50 globos gigantes. Y allí estábamos echando una guerrilla, todo el equipo directivo. Vamos, mucho más de lo que harían los alumnos, ¿no? Sí, y además a primera hora, un 2 de septiembre, estábamos ya preparando los exámenes De recuperación. de recuperación, sí, los primeros días. Y allí teníamos una juerga al día a las 8 de la mañana explotando globos y tal, como los niños chicos. Y esto, bueno, y unos carteles subidos de tono. Vale. Y en ese momento tocan la puerta, salgo, abro, ¿qué quiere? Dice, habla con el jefe de estudio. Digo, el jefe de estudio soy yo. ¿Y usted? Dice, yo soy el nuevo inspector de zona. Y se asoma por allí y ve todo el cachondeo que había ahí con los globos. Dice, venga usted para acá. Digo, tío. Salimos. Que no empezamos el curso. y dice, ¿esto qué es? Digo, mire, es que me han hecho aquí una encerrona. Querían darme una sorpresa celebrando el 50 cumpleaños. Y mire usted, pues en esto ha acabado. Y entonces me coge y dice, pues no se preocupe, que yo cuando haga los 50 años me gustaría que me hicieran lo mismo. Un inspector como tiene que serlo. Sí, claro, un inspector de lo bueno. Que luego le busqué varios problemas con algunos alumnos que no supo resolver, que claro, yo tampoco supe resolverlo y se los mandé a la... Porque pasaba por allí, y digo, tengo este problema con este. Y entonces, venga, voy contigo a clase, se metía en clase y salía y dice, para mí, para estos problemas no me busquen más. Y ya está. Ahí se quedó. Sí, bueno, son anécdotas, hay muchas. Y hay muchas de peligro, ¿sabes? Sí, que es difícil de gestionar, ¿no? Muy difícil. Cuando le dieron la baja por enfermedad mental a una profesora y ella no lo aceptaba, había también una herencia por medio, pues la pobre sustituta, que era la primera vez que trabajaba, hubo que hacerle un horario nuevo, distinto y cambiarla de ubicación. Sus clases no podían, porque esta profesora seguía viniendo al instituto y quería cargársela. Llevaba un cuchillo en el bolso y la perseguía. Pero no estamos hablando de ningún libro, estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de la realidad. Bueno, son casos excepcionales. Ya. Esta estaba incapacitada mentalmente, pero no aceptaba que la hubieran quitado a la fuerza. Entonces pensaba que la sustituta era la que había armado el plan para quitarla de en medio. Y había que cambiar, había que acompañar a esta nueva. Hoy te toca en este aula a esta hora, luego al siguiente te va esta, para que no coincidieran. Bueno, y los alumnos fliparían también. Eran mayores, era el nocturno, entonces eran todos adultos y sabían lo que había. Y entonces pues protegían también a la pobre chica nueva. Ya. Bueno, pues no historia, no vamos a hablar de sangre, o al menos que sea ficción, ¿no? Que sea en la hoja de un libro. Y de hecho, de eso es lo que quiero ahora comenzar a hablar, de un bloque ligado al mundo literario. Al final, supongo que te habrán hecho esta pregunta muchas veces, pero ¿cuántos libros te has podido leer, Gabriel? Si te digo la verdad, está en torno a los 4.500, 5.000. ¿Por qué lo sé? Porque tengo la costumbre desde que hice en tercero la asignatura de literatura, fuente para el estudio de la literatura del siglo de oro, de hacer una ficha de cada libro. ¿Y la sigue haciendo? Sí, pero ya de otra forma. Porque al principio sí, unas cartulinas que vendían con unos ficheros, entonces iba haciendo la ficha de cada libro. Luego los pasé al ordenador, cuando ya empecé a trastear antes era el WordPerfect, pues la iba pasando. Entonces yo sé que ahora sí tengo unas 5.000 fichas de esos libros. Yo me acuerdo que... Pero bueno, es que no quiero pasar muy rápido por esa cifra, 5.000 libros leídos. O sea, si un año tiene 365 días, es como si estuvieras leyendo un libro por día durante ¿cuántos años? A la cuenta, por si llevo 40 años leyendo, pon 200 libros al año. 200 libros al año. En 10 años salen 2.000 libros. En 20 años... Pero como no lees 200 al año, que normalmente puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Yo hasta ahora mismo, como voy anotando, desde que empezó el año llevo 70. Vale. No va muy rápida la cosa este año. No.
lo mejor ahora en verano remonta. No sé, como tengo también otras obligaciones, Ya. aparte de mi jubilación y tal, pues no tengo el tiempo, pero bueno, sí. Sí, pero en cualquier caso, una brutalidad. Yo recuerdo un profesor que me llamó mucho la atención en tercero, que era de literatura y fuentes para el estudio de la literatura, que luego estuvo antes de acabar el curso se trasladó a la Complutense. Pablo Jaurar de Pou, que era especialista en Quevedo, nos dice, aquí tienen ustedes un listado de 100 libros que tienen que leer para final de curso. Les voy a dejar una ficha por libro y luego van a hacer una entrevista conmigo y les voy a ir preguntando. Pueden hacer uso de su ficha. Ujú. Evidentemente 100 libros no me daba tiempo a leerme durante un curso escolar, Ya. con otra asignatura. Falsificando, hacía fichas y sacaba lo que podía, lo más relevante, ¿no? Ujú. Pero bueno, había libros que se podían leer en un momentillo, como Lazarillo de Tormes, en 2 horas. Yo lo he leído en clase en 2 sesiones, 3 sesiones, pero de los nombres de Cristo de Fray Luis de León, 500 páginas, 600, El Quijote, la Galatea, la Galatea, sí, Polifemo también se leía fácilmente, porque poesía y 40 50 páginas. Pero había libros que no daba tiempo. Que Pero no bueno, a daba. partir de ahí empecé yo a hacer mi ficha. Y seguí con ello. Ya cuando empezaron, me compré mi primer ordenador, pues venga, vamos, profesor, te estuve pasando estas fichas, poquillo a poco y tal y tal. Y por eso sí que entre 4.500 y 5.000 fichas. Luego a lo mejor he leído Que a lo mejor hay una que no, cantidad X que has leído, pero que no hay ficha. que no. Gabriel, ¿cómo justificas la pasión por el contar historias y por el escuchar historias que tiene el ser humano, la gente? Tradicionalmente, las personas nos ha gustado mucho reunirnos, contar historias, la tradición popular, que vaya de generación en generación, y eso es lo que más le ha fascinado a la gente, y luego pues todas las representaciones de las obras literarias que hay, ¿no? El teatro, ópera, etcétera. Mira, cierta respuesta puede dar el libro de El infinito en un junco. No me acuerdo, Irene, no me acuerdo el apellido, donde habla del origen de esta tradición oral. De todas formas, en la Edad Media, bueno, y posiblemente antes, pero yo lo que tengo constancia de la Edad Media es que se reunían en las ventas, en los mesones, en las casas, una vez que acabada la jornada agrícola, pues después de cenar se reunían una vela, uno leía y los demás escuchaban. Es decir, era la forma de divertirse, de dejar volar la imaginación en aquella época. Era una memoria, ya te lo he dicho, te lo he comentado una vez, una memoria auditiva, no como ahora que tenemos una memoria visual. Que es más potente la auditiva, digamos. La auditiva obliga al cerebro a trabajar en otras condiciones. No es lo mismo una película, que tú ves lo que está pasando, que leer un libro. Que lo tienes que imaginar. Que lo tienes que imaginar. Hay un proceso mental. Que no En ocurre una cosa te lo dan hecho, aunque puede ser ambiguo y tengas que pensar, pero en el libro funcionan otros procesos mentales que no funcionan. Y luego el origen de la oralidad. La oralidad, pues, ya desde el inicio de la agricultura y de la ganadería se ejercía la función con ritmo. Eso, la estructura lingüística en poesía de Samuel Levin aparece como se canturreaba siguiendo un ritmo o se contaban. Había también uno que mientras los demás trabajaban, él leía y así estaban entretenidos Mientras en el estaban trabajo haciendo- manual, lo que fuera, ¿no? Entonces, el origen yo creo que es innato al ser humano. Creo que es lo que nos diferencia de los animales, el poder contar historias. Ya. Muy bien. Pues sí, es una respuesta bastante... Me la imaginaba que iba a estar ligada pues, al tema de la tradición oral y de la forma de divertimento y de volar la imaginación que hemos tenido a lo largo de la historia, que ahora pues tienen otro tipo de representaciones, pues más sofisticadas, acorde con el aumento de la tecnología, ¿no? El avance de la tecnología, pero que al final... ¿Cuántas cosas habrán perdido por la tradición oral? Que no se han puesto por escrito y que no nos han llegado a nosotros. Ya desde el siglo VII antes de Cristo, menos mal que Homero puso por escrito la Ilíada y la Odisea, que provenían de fuentes anteriores,
Es decir, él lo único que hizo fue poner por escrito tradiciones, Ya. pero orales, que iban Recopiló recopilando. a formato escrito la historia y todo lo Sí. que se narraba en esa obra. Gabriel, si tuvieras que hacer un top 3 mejores obras literarias de la historia, ¿cuáles serían? ¿Y por qué? Indiscutiblemente para mí la primera, El Quijote. ¿Vale? Eh, Ahora ahondaremos más en el Quijote. vale. Pero luego hay muchas obras sueltas de aquí y de allí que a mí me han cautivado mucho. Por ejemplo, hablo de Un árbol en Brooklyn, creo que se llamaba Betty Smith. Un árbol crece en Brooklyn, ¿no? Un árbol crece en Brooklyn. Lo hemos comentado antes. ¿Y por qué lo digo? Porque es una historia para todos los públicos. Sentimental, romántica, antirracista, aparece de todo, pero es una obra que ha pasado desapercibida. Yo cuando la leí me quedé impactado. Digo, ¿cómo esto no tiene mayor renombre? Luego se hizo una película también en el año 44, obviamente en blanco y negro, pero que recoge fielmente el espíritu de la obra. Ujú. Es una obra que si tú tuvieras que recomendar a un alumno sería una de las candidatas, ¿no? Seguramente. Para despertar un poco esa pasión o ese interés por la lectura, porque es fácil que le guste a mucha gente, digamos. Sí, también me he llevado fracaso, ¿eh? He recomendado algún libro a algún alumno y me ha dicho, no, esto no es para mí. Por eso estoy en contra de la obligatoriedad de títulos en los institutos. Es un tema interesante también, porque muchas veces el alumno dice, con la de libros que me podría leer que me pueden interesar más, ¿por qué me tengo que leer este peñazo? ¿No? Entonces yo, Entre sí, comillas. lo que hice era, sobre todo, no las lecturas obligatorias que vienen fijadas por el ministerio, pero, por ejemplo, en primero y en segundo de eso, tienen que leer unos libros. Entonces yo llamaba al alumno, a ver, ¿a ti qué tema te gusta? A mí me gustan las novelas de amor. Venga, pues toma, La chica del andén de enfrente. Yo también quiero novelas de amor, sobre todo las adolescentes, las niñas. Sí. Venga, prohibido tener 14 años. Y le iba dando un libro a cada uno de ellos, distinto. Al niño le gustaban los coches, toma Scratch, que es carreras de rally, pero que utilizaban la droga para pasarla. Son temas que le gustan. Y el alumno expone ese libro, su título, En clase luego, y posteriormente. siempre se va a dejar llevar el alumno más por lo que dice un compañero que por lo que dice el profesor. Ah, pues me gusta, déjamelo, cámbiamelo por el mío. Y así se creaba una emotividad con el libro, ¿no? Me has preguntado, te he dicho uno, te he dicho dos, el Cervantes, el Quijote y El árbol que crece en Brooklyn. Pero hay un autor que me encanta, que es el que fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Se llama Benjamin Black. No, Benjamin Black es el seudónimo que utiliza para su serie de novela negra. Pero él, pues ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Tiene tanto peso el seudónimo que no... Benjamin Black, si a lo largo de esta entrevista me acuerdo, te lo diré. Tiene una serie negra fantástica sobre un patólogo forense, el doctor Kirke y su amigo el comisario de policía, que cada vez que vas leyendo te va poniendo zancadilla en el camino, pero te va una lógica que cautiva, ¿no? Que engancha al lector. Sí. Y como autores españoles yo citaría dos que son uno Lorenzo Silva y el otro Arturo Pérez Reverte. A pesar de, por ejemplo, más normalizado está Lorenzo Silva, pero más polarizado Pérez Reverte. Tiene sus detractores acérrimos y sus defensores. Yo soy un defensor del sentido moral y común de Pérez Reverte. Muy marcado, o por lo menos así ha vendido él su relato, por su año de corresponsal de guerra, que al final eso pues te da Él puede hablar con conocimiento de causa, porque hasta a punto de ser asesinado en varias ocasiones. En varias. Entonces, yo admiro primero su valor y luego su escritura. No es un hombre que se ponga a escribir, sino que está muy documentado. Todo lo que hace lo tiene perfectamente documentado y luego sabe mucho de historia, ha leído. Gabriel, ¿por qué, ya que has comentado el tema de la novela negra, y sé de buena tinta que eres un gran fan de toda la literatura que hay en torno a este subgénero,
¿Por qué crees que a la gente le despierta tanto interés la novela negra y luego también las adaptaciones cinematográficas que hay, ese subgénero que atrapa al espectador y que los que son fan de novela negra son muy fan Y cada vez más. y cada vez más? Es decir, prácticamente la novela negra surge con Poe. Es decir, o Poe, como decía Rafa. Le pregunté, El profe de inglés. el profe de inglés. Digo, Rafa, ¿cómo se dice Poe o Poe? Dice Poe. Digo, vale, me creo. Lo que pasa es que Poe ahora se conoce por un juego que hay en el móvil, me parece, pero le da menos No sé, notoriedad. pues, surge Sí. y va creando siempre el tema del pecado original, de la culpabilidad, del que detengan al que viola las normas de convivencia sociales, pues siempre ha llamado la atención. Y luego está el morbo, si hay sangre de por medio y asesinatos crueles, pues todavía más. No tiene nada que ver los telediarios, como la gente presta atención cuando ha habido alguna tragedia más que una noticia común y corriente, ¿no? Ujú. Entonces, el auge de la novela negra, yo no sé, también están las cuestiones de marketing de las editoriales, cómo hacer que se vendan más, ¿no? Sí, hay un auge de la novela negra y es un género, y de la novela histórica también, ¿eh? Hay gente que aprovecha la novela histórica para hacerse un poco imagen de la época, de lo que está leyendo por intereses propios. Hay una novela histórica muy que a mí me llamó, la leí en segundo de carrera, que se llama Bomarzo. ¿Cómo? Bomarzo, que es un duque italiano del Renacimiento, un pobre desgraciado jorobado y tal, que por causa de la vida no estaba bien visto, pero bueno, es una novela genial de un autor argentino, Manuel Mujica Lainez. Es que me llamó mucho la atención, fui a releerla y la había perdido, la había dejado y no me la habían devuelto. Entonces tuve que descargarla porque pude descargármela y la volví a leer, a releer y me cautivó más que la primera vez que lo hice. Ajá. Pues el tema de la novela negra yo creo que también genera mucho morbo el pasar los límites morales y cómo eso el ver cómo actúa el asesino, el por qué lo hace. Un poco parece que las obras literarias nos dan la oportunidad de ponernos en la piel del asesino y eso a la gente no sé si les gusta, pero le genera interés. Hombre, mira, está el caso de Patricia Jaime con el asesino en serie que es un asesino sin escrúpulos, pero con el que llegamos a identificarnos, a simpatizar. Está el caso del el padre Brown de Chesterton, que si busca encontrar culpable, no para que acabe en la cárcel, sino para que asuma su responsabilidad y se arrepienta, o sea, haga su penitencia. Uh-huh. Es decir, es una especie, es católico, entonces, una especie de salvación moral, no humana. No la cárcel, lo que busca es la salvación del alma. Uh-huh. Estaba hablando de Patricia Jaime, es decir, un asesino, que sabemos que es un cínico, no voy a decir una palabra pero sin embargo el lector se identifica con él y no quiere que lo detengan. Yeah. A pesar de que, ¿por qué? ¿Por qué esa doble moral en la sociedad? Uh-huh. No lo sé. Bueno, de hecho, no sé si al final esta mezcla procede o no, pero en muchos casos, llevado a la gran pantalla, al cine, nos sentimos identificados más con el villano que con el propio héroe. Puede pasar, por ejemplo, en el caso de Batman y el Joker, que es un absoluto cínico el Joker y vemos mucha más gente que le gusta la fiesta de disfraces disfrazarse de Joker que del propio Batman. Y no estamos hablando de cualquiera, que es Batman, ¿no? Pero parece que en ocasiones, según cómo la narrativa, el relato y cómo se muestra el villano, se puede sentir simpatía por él. Te lo estoy diciendo con el caso del protagonista de Jaime, pero hablando del Joker y de Batman, ¿quiénes son los que se visten de Joker, los disfraces? Gente mayor, gente adulta. ¿Quiénes son los que se visten de Batman? Pues eran los niños. Los niños. Los niños. Casi siempre llega disfraces, llega la época del carnaval, los disfraces. Los niños van de Batman. Incluso yo tuve Carlito, un niño en el instituto que era con síndrome de Down, que era Batman.
y llevaba su camiseta de Batman en invierno y en verano, y Batman. Su figura de Batman. Sí. Entonces, el Joker con la mentalidad madura, Ya. Batman con la mentalidad infantil. Ahí no Se sé, sienten más identificados unos con no los... sé, cuando tú has dicho esto digo, no, es que los niños suelen ser, quizás porque el Joker también les cause respeto, Sí, algo de miedo quizás. de miedo. Sí. Pero al adulto dice, no, yo tengo que causar miedo. No lo sé. Bueno, Gabriel, has comentado como primera obra, y no quiero pasar por ella sin ahondar un poco en El Quijote, como principal obra escrita en el planeta, ¿no? ¿Por qué crees que causa tanto interés, a pesar del paso del tiempo, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes? Pues tampoco sabría responderte, pero es que desde mi punto de vista, es que tiene múltiples respuestas para todo. Cuando se invadió Irak por la arma de destrucción masiva, ya Cervantes estaba criticando precisamente ese arsenal de armas que permitía desde un barco enemigo tirar un obús y acabar con 50 de tus compañeros en el barco, ¿no? Entonces, arma de destrucción masiva, ya aparece en el Quijote. Pero luego se produce una idealización de lo que ese idealismo que presenta Don Quijote al principio, llevado al extremo, poco a poco se va suavizando y se produce la simbiosis de que es Sancho el que poco a poco se va idealizando. Sancho. Hay una cosa. Parece como que Se va se va produciendo. produciendo la inversión del personaje entre uno y otro, ¿no? Sí, Más o menos. sí. Te iba a decir algo a propósito. Sancho. Sancho no es tan tonto como parece, ¿eh? A pesar de los refranes, la cultura popular, el sentido común. Uh-huh. Cuando él no sabe lo que es una ínsula, piensa que es un terreno, y entonces Don Quijote le dice, te voy a dar a Sancho una ínsula que la gobiernes tú. Y los duques le ofrecen la posibilidad de que Don Quijote cumpla eso que se le ha dado, que le estaba prometiendo a Sancho. Y Sancho lo vuelve en virrey de una ínsula. Sí. Yo creo que todos los políticos deberían leer las máximas de sabiduría que ejercen sus funciones de Sancho Panza mientras está gobernando la ínsula. De ejemplo de rectitud. Aplicársela. Sí. A ellos Ejemplo mismos. de rectitud, de equidad, de sentido moral. Lo único que no llevaba bien es que lo tenían al régimen. Bueno, eso cada uno. Y por eso, por lo único que deja la ínsula, dice, yo no estoy hecho para ser gobernador de una ínsula. Yo prefiero seguir con mi Por la dieta. amo. Todo lo demás sí, porque Sancho es un ejemplo de honor a su caballero, ¿no? Sí, digamos. Interés, también su interés propio. Sí, tener desde como el un principio futuro, está diciendo, digamos. oye, me has prometido 4 pollinos. Y cuando acabe esto me los tienes que dar. Y él hace un testamento diciendo, no te preocupes, ejemplo de lenguaje burocrático de la época. Lenguaje amoroso. Las cartas que Don Quijote, aunque en sentido irónico, pero también hay cartas serias, ¿eh? Aparece poesía, aparece teatro en el Quijote, hay un narrador ambiguo, que muchas veces no sabemos quién es el que está hablando, si es el narrador de la primera aventura. En principio el Quijote iba a ser una novela ejemplar. ¿Eso qué quiere decir? Cervantes construye 12 novelas ejemplares, 12 relatos cortos, novelle italianos, y de pronto comienza una nueva, que es la de Don Quijote. Y llega al capítulo 5 y se da cuenta del potencial que hay ahí encerrado. Dice, no, esto no se va a quedar en un relato corto, en otra novela ejemplar. La voy a ampliar. Sí, pero ya tiene que crear otro personaje que haga juego con el protagonista. Entonces es cuando recurre a Sancho. Esos diálogos que hay entre una maravilla de intenciones. Siempre van con doble idea, ¿eh? La segunda intención, la segunda idea es un denominador común en todo el libro de Don Quijote de la Mancha. Siempre se da pie a interpretar un poco más de lo que aparentemente se está contando, ¿no? Sí, vamos a ver. También decía un profesor mío,
Bueno, un profesor mío no. Aparte, comentando las palabras de Foucault, de un crítico francés de la época que no estaba muy bien de la cabeza, pero bueno, era intelectualmente bien, luego moralmente, que una obra era tanto más literaria cuanto mayor capacidad de interpretación tenía. ¿Qué es lo que diferencia una obra literaria de un texto científico? Que el texto científico No es te puedes unívoco, salir de ahí. es unívoco, Te ha es aplicado... universal. Lo que diga ese texto científico, ya sea matemático, físico y químico, es universal. Es En así, ya China, está. en Japón y tal. Pero lo que diga un texto, se equivocó la paloma de Alberti. ¿Quién es la paloma? Interprétalo como quieras. Ahí está la capacidad de literar, la almendra poética, la capacidad literaria de interpretación. Una obra ya cuando se ha escrito, el autor no puede amarrarla con una cuerda y que su intencionalidad sea esa y ya está, sino que la obra está viva en función de la interpretación que le pueda dar el lector, en función del contexto histórico en el que se escribió relacionado con el que se le está leyendo. Entonces, por eso muchas cosas del Quijote a día de hoy se pueden vislumbrar y se pueden relacionar. Muchas formas de pensamiento y de relaciones sociales. Sí, son perfectamente... Bueno, no solamente el Quijote, sino hay... ¿Por qué son clásicos? Porque trascienden en el tiempo. Porque no son... aunque están escritos en una época y en un lugar, esa época y el lugar son válidos para todos sitios. Por eso son clásicos. Claro. Es decir, lo que escribe Catulo, lo que escribe Horacio, lo que escribe Virgilio. Estoy leyendo un libro que el autor, como libro de cabecera, tenía la Divina Comedia. Y de ahí sacaba conclusiones para aplicarlas a su vida cotidiana. Es decir, va leyendo y dice, mira, Dante dice aquí esto y lo otro. A mí hay una cosa en las noticias, esas imágenes dantescas. Sí, de algún asesinato. Que se utilizan, no son dantescas. Porque Dante es infierno, paraíso y purgatorio. O sea, son escenas infernales, no dantescas. Es decir, dantesco tiene relación también con el cielo y con el purgatorio. Entonces, pero siempre se relaciona a dantesco con sangriento. Sí, sí. Alguien que nos ha leído, lo utilizó, que nos ha leído la Divina Comedia. Utilizó ese término. Y, utilizó, y la crítica sigue utilizando el mismo término. Ya. Gabriel, vamos a hacer, por cerrar el bloque de comentar las distintas obras literarias que han marcado la historia de la literatura, vamos a darle un regalo a los espectadores y yo te voy a dar un subgénero o un género, un subgénero, y tú vas a recomendar el mejor libro que consideras. A lo mejor mañana los que recomiendas son otros, pero en este momento el que recomienda de cada género, ¿no? O subgénero. Y que nuestros espectadores pues lo tengan como referencia por si les interesa algún tema de los que hemos hablado. Si quieres me dices la obra y me comentas a lo mejor una breve frase de la obra y pasamos al siguiente por hacerlo dinámico. Dime género. Venga. Novela, en general. Te he dicho ya 2 o 3. Te he dicho la obra de Pérez Reverte, la de Lorenzo Silva. Una que no sea un clásico, que sea como más peculiar. La que te he dicho de Betty and Me, Un árbol crece en Brooklyn. Vale. Hay muchas más. A mí el Doctor Cibago me encantó. No podría decirte una exacta. Ya está. Una novela, El Quijote. Vale. De amor. Temática de amor. Pues podría decirte Un árbol crece en Brooklyn, que tiene también mucho... Un libro de Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Vale. No, lo de... Sí, el viento, el no sé qué del viento, ¿cómo es? La sombra del viento. Palacio de Medianoche, La sombra del viento, tiene una trilogía ahí, ¿no? Pues Marina es anterior, la leyeron mi alumno, la mayoría acababa llorando. Pero una historia de amor, pero también una historia de enfermedad. Y de terror un poco en algunos casos, o de miedo, ¿no? Sí. A lo mejor por cómo se expone la obra, ¿no? Tú la has leído, ¿no? Sí. ¿Y qué? Bueno, pues me gustó, claro que me gustó.
Al final, ¿no? Si no recuerdo mal, la última escena hay como en la playa que parece que va a morir, ¿no? Y te enteras de lo De que realmente quien va a morir es la otra persona. Juega con nosotros. Bueno, ya hemos hecho el mayor spoiler que vamos a hacer del día, pero bueno. El pobre Carlos Ruiz Zafón también murió a 50 años, cuando tenía una larga trayectoria y además yo creo que bastante brillante. Pero bueno, lo mismo que Alexis Ravelo también murió hace poco, o Domingo Villar, son de novela policíaca estos dos últimos. Muerto. Domingo Villar tiene 3 horas nada más, murió a los 50 años. Parece que la gente vinculada al arte o incluso al deporte también ocurre cuando mueren antes de lo que deberían. Se mitifica un poco su obra y los logros que hizo durante su carrera. Pero en el caso de Carlos Ruiz Zafón, él ya estaba teniendo mucho éxito en vida. Sí. ¿Podía haber llegado a más? Posiblemente. Podría haber escrito alguna otra más. Otro autor que es genial, Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza tiene obras serias, ¿no? Pero también en novela negra tiene un personaje innominado. Un loco que sacan... yo me acuerdo, es que El misterio de la crista embrujada, que es la primera obra que escribe sobre este personaje, lo tuve que analizar sintácticamente para un profesor que estaba colgado. Imagínate analizar sintácticamente... A la altura del de las fichas, de las 100 fichas. No, pero ese tenía su lógica. Tienes que leer esto y tal, pero... Un año de huelga de los penenes, era segundo de carrera. Dice, como no voy a venir aquí, que voy a estar todo el año en huelga, me analizáis sintácticamente este libro. Y ese era el trabajo, digamos, del año. Ese era el trabajo del año. Claro que hacíamos trampa. Yo me saltaba páginas. Yeah. Y analizando. Y en fin. Menos más que mis profesores han estado un poco más cuerdos. Había de todo, ¿eh? Había de todo. ¿No? Había uno que, don José Mondeja, de Historia de la Lengua. Había muchos compañeros míos casados que todavía tenían la asignatura pendiente. Ay, vaya tela. Vamos, aprobamos 3. Pues fíjate. ¿Y luego en qué quedó todo eso? ¿Antiguamente cuando suspendías podías pasar de curso? ¿O? Sí, pasaba con esa. Con esa la tenían todos pendiente, la Historia de la Lengua. Precisamente a los 3 que aprobamos nos dio matrícula. Una que es catedrática de lengua... Era como de extremo, digamos. Universidad de Granada, otro que fue también el compañero de Loja y yo. Y yo tuve un problema con él porque me dijo que si hacía con él la tesina. Dije, don José, es que estoy... Dije, bueno, pues no se preocupe que si no le pongo la matrícula al final es porque usted se lo ha buscado. Pero me la puso. Sí, ¿no? Sí. ¿De aventura? Hombre, yo, Emilio Salgari, el libro que hemos leído todos de pequeño, y sobre todo Julio Verne, un visionario. No, yo creo que no tiene la fama que debería tener. Julio Verne. Porque Julio Verne viaje a la Luna, al interior de la Tierra, a los 20.000 leguas de viaje submarino, era un vidente. Sí. Iba por delante de su época. Ciencia ficción. Pues mira, Ray Bradbury con Fahrenheit 451. Por ejemplo. Que los grados a los que arde el papel. Un mundo feliz. Y sobre todo 1984 de Orwell. Que luego... Porque yo le digo, ¿alguien conoce a Orwell? No, al alumno. ¿Y Gran Hermano? Hombre, Gran Hermano. Bueno, pues Gran Hermano proviene de Orwell. Claro. El gran ojo que veía todo. Sí. Pues ahí tiene ciencia ficción, pero que se está convirtiendo en realidad. Que es realidad ya. Estamos todos vigilados. Ya no, lo único que falta es que se quite el sexo. Como en un mundo feliz. Vamos, solamente para procrear y pastillas y en fin. Qué fuerte, que muchos autores con el paso del tiempo se le valora mucho más su obra porque muchas de las cosas que plasmaban en sus publicaciones toman mucho más valor porque se cumplen con lo que ocurre en la sociedad, vamos.
En 1984, en su época, es ciencia ficción. Esto sería una novela Ahora sería al uso. una novela realista. Sí, joder. Estilo Fortunata y Jacinta o lo mismo. Ya. Sí, hay cámaras de seguridad en todas partes, Ya. te están controlando. Y nuestro propio móvil, El móvil. las cookies, el saber en qué navega, en qué no navega, las llamadas, los WhatsApp. Novela realista. Novela negra, ¿con cuál nos quedamos? ¿Hemos comentado ya alguna? Hemos comentado algunas, pero aunque le falta cierta literariedad, es decir, cierto, pero engancha. La trilogía de Millennium de Stieg Larsson hizo que aflorara el boom de la novela sueca hasta el punto de que hay mucha morralla nórdica que se está escribiendo ahora, pero Ya. bueno, Stieg Larsson murió también como cuando estaba a punto de alcanzar la fama como Ruiz Zafón. Ujú. Entonces hay problemas de herencia, pero yo cuando vi una adaptación de la película de la trilogía Millennium, los personajes eran tal como yo me lo había imaginado. O sea que es una buena adaptación. Perfecta. Yo tanto el protagonista, ella, con sus tatuajes, su moto, era motera. Ujú. Todo el cuerpo, el pelo corto, así, como si llevara un casco, Ujú. traje negro Ujú. de motorista. Cuando la vi en la serie, digo, la han clavado, yo no sé de dónde han sacado este personaje. Luego hubo una versión posterior, americana, ya no es lo mismo. No es tan fiel No, a no, la no, novela, no. ¿no? De terror. Y ya por último, y cerramos este bloque. Ya hemos estado hablando de que el Conde Drácula, pues sí tiene terror, no tiene mucho y tal. Frankenstein no es de terror, es una historia de amor, aunque causa pánico ver tal como lo dibujan al monstruo Frankenstein con los tornillos y tal, Ujú. y tal como presenta a la familia Monster, pero una novela de amor. De terror, Viernes 13, que es una novela. Más Pero tiene algo que ver con la película, ¿no? Digamos, o no. La película surge de la novela, La película Viernes surge de la 13. novela. No recuerdo el autor. Es un autor también muy conocido de novela negra. Ujú. Esa quizás fue la más impactante por los asesinatos que se producen, pero tampoco hay mucha investigación. Pero es una novela negra que es que no recuerdo el autor. La memoria es muy frágil, falla más. Pues estamos en esta entrevista y estoy intentando acordarme del autor de Benjamin Black y no consigo Bueno, acordarme. a golpe de móvil lo podemos descubrir, si Sí, no sí. lo vemos más Y adelante. entonces tengo la mente puesto En en eso. esto. Pero en fin. Bueno, Gabriel, pues hemos hecho unas grandes recomendaciones a todos los que estén viendo el podcast de las diferentes novelas en diferentes géneros que recomienda leer. Recordemos que tiene el aval de 5.000 obras leídas, o sea que no es cualquier recomendación. Tengo un cacao mental. Ya, bueno. No. Por eso hace una ficha de cada obra también. Y como decía, que es cacao mental. No es de mental de coco. Pero bueno, pero sí. Sí, esas serían principalmente. Se me intercruzan argumentos, personajes y tal. Me tengo que centrar en lo que estoy leyendo, porque luego se me va el santo al cielo. Ya. Pero sí. Entonces ya cerramos ese bloque y sí que me gustaría poner en valor y comentar un poco con lo más destacado del proceso de tu tesis doctoral. Porque a raíz de tu investigación demuestra que un autor, una obra que llevaba 400 años con una autoría atribuida a Tirso de Molina, pues resulta que os ponéis a investigar vuestro grupo de trabajo, que ahora dirá dónde fue, porque es bastante característico, y demostráis que no es de ese autor, que resulta que es de otro, de Guadix, de Sí. Mira de Amezcua, la obra Cautela contra Cautela. Y hasta el momento nadie te ha dicho lo contrario que de tu tesis doctoral. Entonces, tiene mucho valor eso, ¿no? Bueno, sigo estando pendiente por si surge algo. ¿Alguna reclamación o sí, refutación de la... sobre todo por parte del público de los Estados Unidos, de la crítica inglesa y la americana, que son quizás los que más hayan trabajado el tema.
Esto surge porque bueno, yo había hecho mi memoria de licenciatura, mi tesina con un profesor. Le dije, oye, yo quiero seguir con esto para adelante por gusto, no es que tenga aspiraciones a universidad ni nada, pero por estar entretenido. Y me dice, mira, hay una obra que yo creo que está en... Primero, Mira Amezcua no llegó a publicar nunca ninguna obra. Y era una persona de Guadix, ¿no? Sí, pero era conocido en la corte. Vamos, hasta tal punto de que cuando el conde de Lemos se fue de virrey a Nápoles, desechó a Cervantes. Y sin embargo se llevó a Mirada Amezcua. Es decir, que tenía, en la época tenía cierta... Y se llevó también a los hermanos Argensola, a Lupercio y Leonardo. Bueno, es que no lo hemos comentado, pero Cervantes durante su vida no tiene un gran éxito por su obra, No sino es ya, digamos, después de muerto. Incluso pasa por la cárcel. Sí, tiene una vida dura, digamos. Incluso, yo no sé si la mujer... Bueno, la casa de Cervantes le decían la Cervanta. ¿Por qué? Porque entraba gente a deshoras. Y sobre todo compañía masculina. Y él vivía con la mujer y una hermana y tal. Le decían la Cervanta. No voy a entrar ahí porque tampoco es un tema que... Mira, Amezcua no había publicado nunca su obra, pero sí sus manuscritos corrían por la corte y por todos lados. Entonces, la afirmación de mi profesor viene avalada por el propio Tirso de Molina. La obra se publicaba en volúmenes adocenados, es decir, cuando el autor tenía 12 obras, las encuadernaba, las publicaba y las vendía. Pero el propio Cervantes, el propio Tirso de Molina, en el prólogo, Tirso de Molina era un personaje, por ser fraile, sacerdote, por tener órdenes religiosas, estaba mal visto que produjera obras para el teatro. Vale. Y era el conde duque de Olivares, porque este era muy crítico y muy feminista, Tirso de Molina, no le hacía mucha gracia, incluso le prohibió publicar su obra en un momento. Entonces él decía que las publicaba su sobrino ficticio, pero era él. Digamos que Publicada por su sobrino. Su obra y sus ideales no cuadraban mucho con su profesión de clérigo ligado a la religión y necesitaba buscar sus recursos para publicar. Y crítico con el poder establecido. Vale. Entonces él dice en el prólogo de esas obras que 4 son solamente suyas. Las otras 8 no sabe por qué la juntaron y la imprimieron a su nombre. Entonces la crítica ha demostrado que evidentemente esas 4 no son suyas. Esas 4 son suyas. ¿Y las otras 8 no? Y las otras 8 no se sabe de quién. 2 eran de Mira Amezcua, La próspera y la adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera. Pero quedaba resuelta. Una de esas es cautela contra cautela. Si Tirso dice, y se ha demostrado, que solamente 4 de esas, una es, me parece que era por el sótano del Torno, y no sé si el condenado por desconfiado, me está fallando la memoria, no sé si el condenado por desconfiado, que es una de las que más famosas de aparecen en ese volumen o no, pero sí, hay un crítico sevillano que ha demostrado que esas 4 obras eran suyas. Entonces dice, vamos a ver, ¿qué ocurre? Hay 2 de Mira Amezcua publicadas en este volumen de Tirso. ¿Qué ocurre con la otra, esta cautela contra cautela? Bueno, nos ponemos a investigar. Veo que hay un manuscrito en la Biblioteca Palatina de Parma. En el fondo es una labor de investigación, sí, detectivesca. Y lo pido, contrato a un fotógrafo, me manda los negativos de las fotos que luego hay que ir a procesarlos, a convertir en folio. Sí. Una especie de fotocopia por una máquina que hay en la universidad. Bueno, entonces empiezo a investigar, me leo la obra de Tirso de Molina completa, viendo los estigmas, los recursos que más se utilizan. Cada uno tiene su estilo. Bien, analizando su estilo para ver si podía coincidir con esta obra o no. Y también me leo la de Antonio Mira de Amezcua, lo que hay al alcance. Ya está todo publicado,
por un aula biblioteca Mira de Amezcua, que es un grupo de trabajo que organizó la Universidad de Granada, junto con otros compañeros, otros eruditos de otras universidades, y ya se ha publicado todo, se ha recopilado, y entonces son 5 volúmenes de las obras completas. Y luego encuentro también una referencia a un manuscrito que había en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, y casualmente había una compañera mía allí, y le digo, mira a ver, ya con el correo electrónico se podía, mira a ver si me consigue este manuscrito que está en la biblioteca, ya, antes era la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, ahora se llama Sanedrín Echenikovs, algo de eso, un nombre raro, Sí. un intelectual ruso. Y me lo manda, solamente había las 4 primeras hojas. Invasiones napoleónicas, se lo llevan ahí, todo, para allá, para Rusia. Estaba en Italia, y allí, en una de esas primeras páginas pone de Lope. Ya la cosa se complica más, porque dices tú, ya no es Tirso, no es Lope, no es Mirada Amezcua. Pero en otro manuscrito aparece tachado de Lope, se tacha de Lope, y aparece del doctor Mirada Amezcua. Uh-huh. Ese es el primer indicio. Luego hay que estudiar la obra de cada uno de ellos, y vemos que muchos de los versos que aparecen en esa obra se repiten con cierta frecuencia en el resto de la obra de Mirada Amezcua. Uh-huh. Si seguimos la afirmación de Tirso de Molina de que esa obra no era suya, y las características de estilo y versos copiados, incluso Calderón también copia algunos versos después pero como es posterior, no puede ser suyo, de Mirada Amezcua. Uh-huh. Y entonces a raíz de allí pues defiendo... Sí, lo defiende y demuestra que... Y demuestro, a pesar de la objeción que me puso el tribunal de que había sido demasiado poco osado. Que podría haber arriesgado más en tu... No, por todo esto pienso que esta obra no hay que atribuírsela al Tirso de Molina, sino... Que no es pienso, que es, sí. lo digamos. Vale. Pues una historia fascinante de investigación, lo que decías, casi detectivesca, sí, más que de cualquier otro carácter. Investigar, parece la película esta de la búsqueda, esta que de vez en cuando ponen Antena 3, de un poco... irte a los manuscritos originales, supongo que también el tema de la caligrafía puede influir algo, ¿no? O analizar la caligrafía. Yo tenía los manuscritos de Mirada Amezcua, pero el otro estaba impreso, lo de Tirso Molina. Ahí no podía comparar nada. Ya. ¿Y esto se ha reproducido en otra obra y con otro autor a lo largo de la historia? Incluso hay actualmente obras que se piense que durante toda la historia han sido atribuidas a un autor y que puedan ser de otro. Empezamos con el Lazarillo de Tormes. Hace una década, quizá algo más, la noción del tiempo ya no tiene unos límites tan claros. En un pueblo de Extremadura se tiró una pared, un arreglo de una casa antigua, y aparecieron varios manuscritos de libros prohibidos. Entre ellos estaba Lazarillo de Tormes, que estuvo en el índice de la Inquisición de 1559, en el índice no me acuerdo de qué obispo o qué personaje de la Inquisición, dijo que era una obra reprobable. Se atribuye al círculo de los hermanos Valdés, de Juan de Valdés, era uno de los hermanos, que era secretario de cartas latinas del emperador Carlos V, uh-huh, y el hermano que escribió el diálogo de las cosas ocurridas en Roma, que fue cuando las tropas de Carlos V asaltaron Roma, la aniquilaron en 1527. No me acuerdo el nombre, uno era Juan de Valdés y el otro... No, el otro sí, hermano. A unos hermanos, digamos. Sí, del círculo de las mixtas, porque por toda la crítica supuestamente erasmiana que había hacia el clero, uh-huh, que la iglesia no queda en buen lugar. Pero no se sabe a ciencia cierta si... Actualmente el Lazarillo de Tormes es anónimo. Vale. Hay una investigadora que ha apostado por uno de ellos, pero no lo recuerdo ahora. Pero volvemos otra vez al caso del Quijote. Uh-huh. La continuación del Quijote, el falso Quijote de Avellaneda, como se tilda. ¿Quién lo escribió?
sí, la crítica dice que alguien del círculo de Lope, pero también se está achacando a este autor del que yo hice mi memoria de licenciatura, a Alonso del Castillo Solórzano. Ujú. ¿Por qué? Porque era también un autor del círculo de Lope, porque era natural de Tordesillas, que es lo que dice el autor del Falso Quijote, dice natural de la villa de Tordesillas. A partir de ahí se dice, pues tiene que ser este, pero tampoco hay pruebas irrefutables. Ya son 2 obras, pero hay más. Hay muchas más. Y esto también puede ocurrir en otras disciplinas del arte, pintura y obras musicales. Se decía que en ciertos compositores clásicos, pues que les componían la obra, realmente el autor era su mujer, pero como en esa época pues solo podía vender el hombre, pues firmaba el marido, ¿no? Pero pasa también con la escritura hay un dramaturgo, no me recuerdo cuál es, pero es del siglo XX. No me atrevo a si es... no me acuerdo. Que se descubrió que era la mujer la que le producía los textos y la fama se la llevaba él. Sí, esto se ha reproducido en la historia. Al final, pues venimos a lo mejor de siglos pasados donde el papel de la mujer no era relevante y la habilidad y la capacidad de poder generar obras, pues la tenía a lo mejor la mujer y no el hombre. No solamente eso, sino que también había escritores del siglo XIX, incluso en el siglo XX, que tenían sus negros. Es decir, ellos después firmaban, pero la obra no estaba escrita por ellos. Yeah. Bueno, vamos a aventurarnos al último bloque de la entrevista, Gabriel. Más dedicado a preguntas curiosas, porque, pues bueno, escribiendo el guión de la entrevista, pues surgen ciertas preguntas que me gustaría hacerte y así lo voy a hacer y a ver qué sale. Si tuvieras si tú tuvieras la posibilidad, ¿vale?, de sentarte a cenar con algún escritor de la historia, ¿con cuál sería? La máquina del tiempo de Wells. No, digo, la máquina del tiempo de Wells. Si yo pudiera pasar, mira, pues simplemente Homero. ¿Con Homero? Homero, Cervantes, Lope de Vega. ¿De dónde sacaba ese hombre tiempo para escribir con lo mujeriego que era? ¿Quieres que te lo explique, no? Sí, por ejemplo, y Cervantes también hay muchas dudas. ¿Por qué intenta escapar unas cuantas veces de Argel y eso suponía la muerte para el que lo intentara y él se salva? Son preguntas incógnitas que... Sí. Pero bueno, yo, Cervantes, Homero, incluso Shakespeare, del que se ha dudado de que escribiera esa obra. Muchas están atribuidas a Marlowe, Christopher Marlowe. Hay muchas incógnitas. Con algunos de estos, ¿no? Sobre todo de los conocidos. De los conocidos y de los antiguos. Y por último, ¿qué obra literaria no se ha llevado al cine, su adaptación cinematográfica, y te gustaría verla en el cine a ver cómo queda? Hay una adaptación de Don Quijote que no está mal, pero es que es muy difícil. ¿Te gustaría un Don Quijote de la Mancha bien plasmado en la televisión? ¿Y cuánto tiempo? El Quijote tiene 2 partes de... Bueno, hay diferentes formatos. Mira Juego de Tronos o El Señor de los Anillos. Son historias complejas que son capaces de llevarse con éxito a la gran pantalla. Hay una edición creo que del 50 y tantos de Don Quijote que no está mal. Luego ya no he visto ningún... No sé qué obra. El Doctor Cibago está bien. No podría contestarte a esa pregunta porque es que no sé qué obra. Una buena adaptación del Quijote. Una que a lo mejor... y que yo creo que es imposible que salga todos los detalles, digamos. Todos los detalles, todo el trasfondo que hay dentro, todo el contexto de la época que pensaba sobre los moriscos realmente Cervantes con Ricote el morisco y la hija, la fortuna que dejaron enterrar y luego vuelven, el caballero del verde Gabán. Si es que son tantas incógnitas. Tengo una conferencia que di algunos días, hace algunos años,
sobre los nombres en el Quijote. Ujú. Los nombres. Es decir, ¿Los personajes que aparecen? O... los nombres de esos personajes. Hay unos que son reales. Ahí no puede hacer nada. Es decir, si aparece el Conde de Lemos, el Conde de Lemos. Pero los personajes ficticios siempre tienen una razón por la que llevan ese nombre. Todos. No es baladí, no está puesto al azar. La princesa Micomicona. Lo puedes imaginar. Sí, la condesa Trifaldi. Sancho. Al buen llantar llaman Sancho. Ahí viene Sancho y ahí vienen Rucio y su Sancho. El Don Quijote. ¿Qué te suena a Oti? Un despectivo. ¿Sí? El cipote. Ah. El otro, el sufijo Ote. Sí. El machote. Monigote. ¿no? Monigote, Como viene Ote. Pues Don Quijote. El Quijote tiene un significado, ¿eh? Pero bueno, ya que termina en Ote. Está todo ¿Y pensado. qué nombre, cómo decía? Nombre, no recuerdo exactamente, un nombre armonioso, suave, que suene bien, para ponerle a Dulcinea. Y le pone Dulcinea, Ujú. que suena bien. Sí. Y Melibea. Y ahí, Calixto y Melibea. y Clariquea. Es decir, que Dulcinea. Dulce, y luego el sufijo ella. Y Todo pensado en el Quijote y quizá por eso después de tantos años no se ha podido hacer una adaptación cinematográfica a la altura. vamos a ver, el caballo de Don Quijote, ¿cómo se llamaba? Rocinante. Rocinante. Rocín antes. Ya no, ya un jamelgo ahí que está hecho polvo igual que Claro, el dueño. que ya desde el principio te da que los tiempos pasados fueron los gloriosos. Entonces del dice caballo. Rocinante. Vale, nombre del caballo. Pero, ¿por qué significa Rocinante? Rocín antes. Ya no, antes era un rocín, Ya. pero ya un pobre cabalgadura famélica Ya. hecha polvo. Bueno, en fin. Bueno, Gabriel, Es difícil. que voy a acabar la entrevista con la sensación de que habría mucho más que contar de todos los temas que hemos expuesto, pero en algún momento hay que poner fin o podemos dejarlo para otros capítulos, como en la obra literaria. Estoy encantado de haberte podido hacer esta entrevista. Y al final son muchos los alumnos y la gente que se ha vinculado a ti y que has podido ofrecerle su sabiduría, y creo que van a estar, espero que agradecidos de poder tener esta hora y pico de entrevista y que te conozcan un poco más. ¿Tú crees? Además con esa elocuencia que te caracteriza. Sí. Pues Bueno, nada, muchas gracias por gracias. venir al podcast y espero que te hayas sentido a gusto. Perfectamente, como en mi casa, pero muchas gracias. Al principio los nervios, pero bueno. Bueno, eso como en todas las obras de teatro, ¿no? Siempre se empieza Sí. con un poquito de nervio hasta que se Yo creo hace que rodaje. si hubiera una segunda entrevista es posible que saliera mejor. Bueno, Sobre el mismo tema. La misma pregunta y todo, pero bueno, pues ya lo comprobaremos más adelante. Muchas gracias, Gabriel.